Hola, muy buenas y bienvenidos a vuestro canal, la Biblioteca de Le Petit David Lipulón. Esta semana estoy súper contento porque visita nuestro canal uno de mis escritores favoritos, Óscar Hernández Campano, el escritor de El viaje de Marcos. Vamos a hablar de su libro y vamos a hablar de muchos de los libros que ha escrito. Es una entrevista súper interesante, así que nada, no vamos a perder más tiempo, dentro cortinilla y empezamos. Bueno, como os decía, hoy va a estar en el canal Óscar Hernández Campano. No quiero alargarme mucho con la introducción, que la entrevista es larga y merece mucho la pena, así que simplemente os voy a nombrar algunos de sus libros, que luego hablaremos de ellos. Es el autor del Viaje de Marcos, Esclavos del Destino, El Guardián de los Secretos, Ronroneos. Acaba de sacar ahora El Secreto del Elixir Mágico. Ha participado en varios libros de relatos. Óscar nos va a contar mucho de su carrera. Además, os tengo que decir que vamos a hacer un sorteo. Óscar nos va a regalar un ejemplar del Viaje de Marcos firmado y dedicado por él. Así que, bueno, si queréis saber cómo participar en este sorteo, que es una maravilla, tenéis que ver el vídeo y os diremos cómo participar. Así que, sin más, vamos a comenzar con la entrevista de Óscar. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos a Óscar Hernández Campano. Estoy súper contento, antes os lo decía, que estaba un poquillo nervioso por la entrevista porque me hace mucha ilusión. Yo tengo 3 libros favoritos así de tal. Es El Principito, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, y el tuyo, Óscar. Entonces, estar hablando, el viaje de Marcos, estar hablando con uno de mis 3 escritores favoritos para mí es como, pues eso, me hace mucha ilusión, pero también muchos nervios, ¿vale? Entonces, si tengo alguna metedura de pata así, disculpa. Así que, bueno, bienvenido, Óscar, que es gracias por venir. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos por estar ahí viendo este vídeo de la biblioteca de Le Petit, Petit David Lipulón, sí, que es un nombre raro. David Poulain, además de una de mis películas, referencia a una de mis películas preferidas, ¿no? Y bueno, es todo un honor, todo un honor, todo un inmenso honor eh, significar o que mi obra signifique para ti tanto y que me tengas en ese podio, ¿no? Tan bien acompañado por dos mitos de la literatura que para mí también son maestros a seguir y a emular, ¿no? Así que estoy muy honrado y muy agradecido. Oye, agradecido yo. Gracias, gracias. Que, mira, bueno, antes de empezar, que sepas, bueno, aquí están varios libros tuyos, ¿vale? Está El Guardián de los Secretos, Esclavos del Destino, Ronroneos y El Viaje de Marcos, que es un poco del que más vamos a hablar hoy. Te he puesto este Batman, que me lo he cogido, ya sabes que en mi canal pongo muñequicos de Funko Pop y demás, y este me Sí, llevo esta semana, que es una edición que han sacado especial para el orgullo, para luchar contra la homofobia y demás. Entonces me ha qué parecido como guay. súper al caso el poner un Funko Pop así de reivindicativo con un libro como el tuyo. Y en Qué la guay. camiseta me la he puesto por tu libro de ronroneos, porque como sé que todo el rollo de los gatos también te gusta, con la novela, de los relatos y demás, pues eso. Y ahora ya, vamos a empezar. Muchas gracias, muchas gracias. Joder, de verdad, gracias. Es muy bonito el Batman. Estos muñequitos son muy graciosos. Y este Batman, la verdad, necesitaríamos un superhéroe en las calles que acudiera cuando, por desgracia, hay algún ataque homófobo, pues sería todo, en fin, sería un sueño, ¿no? Que apareciera por ahí un Batman que hiciera justicia, ya que parece que la gente no entra en razón, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar y no tener que esperar a que venga un héroe de ciencia ficción y vamos a confiar en que poco a poco el sentido común se vaya imponiendo y es tan fácil como respetar a los demás y no pedimos nada más. Exacto. ¿Verdad? Y gracias por la camiseta, es un detalle, es muy chula también. Sí. Me recuerdan a las pegatinas aquellas de los Toy, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, sí, sí. de estoy cansado? Sí, Eso, estoy agotado. estoy agotado. Sí. Bueno, mira, vamos, ya como vamos a hablar también del tema este del respeto y demás, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Mira, Vale, vamos a hablar del Viaje de Marcos, como digo, que es una novela que ganó el Premio Odisea de Literatura en 2002. Eh, la novela cuenta un poco la historia entre 2 épocas, pero sobre todo se centra en la época de 1970. Entonces, un poco
te quería preguntar por qué esa época, qué te animó a escribir esta historia y luego un poco qué se puede encontrar el lector en esta novela sin yo contar nada para no hacer spoilers ni nada. Vale, vale. Pues mira, vamos a ir un poquito por partes. Te diré que yo esta novela, aunque se publicó, como has comentado, a raíz de ganar el premio Odisea Ujú. en 2002, recordar que era, que yo sepa, el único premio a nivel de toda España e incluso creo que internacional en castellano que reconocía las novelas de temática LGTBI. Y bueno, esto fue en 2002. A pesar de eso, yo la tenía escrita la novela varios años antes. La empecé a escribir en el año 95, como cuento yo mismo en la nota introductoria. Mm. Y por entonces yo tenía 19 años. ¿Vale? Entonces, el situarla en el año 70 concretamente fue un poco porque en aquel momento buscaba ambientarla en el franquismo, pero tampoco muy atrás, sino teniendo en cuenta que el presente de la novela era el año 95, cuando yo la estaba escribiendo y quería que el protagonista, que Marcos, entonces tuviera 44 años, que es la edad que yo tengo ahora, ¿no? Vale, Luego usaré, recuérdame este hilo para otra cosa. vale, voy a Eh, apuntar, así no se me irá de la cabeza. entonces dije, bueno, pues por poner una cifra redonda, lo ambiento 25 años atrás, o sea, en el año 70. Ujú. Eh, la verdad es que la casualidad, porque entonces, como comento, tenía 19 años y bueno, pues la causalidad quiso que yo sin ser del todo, puede que conscientemente no, quizá inconscientemente en la mente tenía esa información y no lo recordaba bien, pero sea como fuere, el hecho es que en el año 1970, concretamente aquel verano en el que se desarrolla la trama, es cuando se aprobó la ley de peligrosidad social, ¿vale? Que sustituía a la de vagos y maleantes, Sí, y esa ley es la que expresamente introducía la homosexualidad como, como acto delictivo. efectivo, sí. ¿Vale? De hecho, si no me equivoco, en un principio la ley quería incluso castigar el simple hecho de ser homosexual. Ujú. Cuando se estaba redactando es también cuando surgió el movimiento español eh, por la liberación homosexual, el MEL, y parece que se consiguió que más que el hecho de ser fuera el hecho de actuar. O Mm. sea, uno podía ser gay pero con las manos quietas, vamos a decir, Lo que ¿no? dicen un poco ahora, de si eres gay pero en tu casa y que no se te vea, ¿no? Algunos movimientos que... Sí, pero entonces yo creo que ni siquiera en tu casa. Ya, O ya, sea, claro, pues lo es, vamos. pues reza y pide perdón, Sí, sí, sí. pero no hagas nada porque en el momento que hagas algo, entonces estás cometiendo un crimen. Qué horror, ¿eh? Qué horror. En la práctica era convertir en criminales a todos los Sí. homosexuales. En la práctica era eso, ¿no? Y bueno, pues ese caso le hizo que justo el viaje de Marcos se ambientara en aquel verano, apenas unas semanas después de que se aprobara aquella ley. Por lo tanto, cobra todavía más fuerza los hechos que se narran en la historia y esa homofobia personalizada en este grupo fascista de jóvenes fascistas que persiguen, amedrentan y si hace falta dan una paliza, ¿no? Apalean bueno, pues a uno de los protagonistas públicamente pues porque es homosexual. Sí. Entonces, bueno, pues creo que mi intención era ambientarla en la dictadura, eh, eh, que hubiera un espacio de tiempo de, digamos, una cifra redonda, como era un cuarto de siglo, y bueno, y creo que la casualidad hizo el resto, ¿no? Para que, digamos, cuadraran un poco lo que son las fechas y los momentos históricos. Pienso que precisamente bueno, pues eso es lo que en cierta manera ha hecho que la novela haya tenido el éxito que ha tenido durante estos casi ya 18 años de vida de la novela publicada Ujú. y que generación tras generación, porque esta novela ha marcado a la gente que hace 18 años tenía 18 años o 20, que marcó mucho a toda esa gente, pero ahora que somos quizá nosotros, ¿no? La gente coetánea
un poco a 3, 4 años arriba abajo a nuestra edad, pero está marcando de nuevo, gracias a la nueva edición que ahora está con Editorial Legales, que lleva ya 4 años y va 6 ediciones, de nuevo está marcando a una nueva generación de lectores, también de esa edad aproximadamente, que se sienten identificados con Marcos, con el Marcos joven, ¿no? El Marcos de 19 años, que va con su hermano Gus al pueblo de su abuela y que descubre su propia homosexualidad y que descubre no solo eso, porque eso, entre comillas, podría ser lo fácil, pero descubre el entorno hostil en el que su homosexualidad se encuentra, ¿no? O se tiene que... El miedo a mostrarse, ¿no? El miedo Claro, a poder ser como quiere ser. claro, quizá hoy en día tenemos las leyes de nuestro lado, el mainstream, ¿no? El discurso mayoritario es favorable, hay una condena amplia de la homofobia, Sí. pero día tras día nos desayunamos noticias de ataques, de violencia, de, bueno, casi a gente que la han emboscada, ¿no? Cuando volvían a casa, o que porque se ha dado un beso con su pareja, pues uno que pasaba por allí pues le ha dado un cortocircuito y ha ido a darles una paliza, porque claro, eso es una ofensa terrible, ¿no? O sea, De, estamos de de eso, de repente eso, viendo... de eso justo además te quería hablar de lo que dices con, pues eso, que sigue ocurriendo ahora, que realmente cuando yo leo tu novela, veo que es partes que dices, jo, qué horror todo lo que dices de este miedo tal, pero es que a día de hoy, como estás diciendo, siguen pasando cosas que tampoco las veo tan diferentes en puntos a lo que cuentas tú en tu novela. Entonces, No, yo no la- sé hasta qué punto, o sea, claro que ha cambiado las cosas, pero ¿tú realmente piensas que con cómo está la situación ahora, cómo están saliendo ahora nuevas ideologías extremas que a mí me recuerdan y me dan mucho miedo, porque me recuerdan mucho a lo que cuentas tú en tu novela, que encima ahora es como que se pueden permitir soltar todas estas barbaridades y parece que no hay repercusión por ello? Entonces, ¿no te da la sensación de que estamos retrocediendo otra vez y que nos yo, podemos yo enfrentar a eso? más, sí, yo más que, a ver, dos cosas. Primero, creo que todas estas ideologías que ahora cristalizan en movimientos políticos que tienen cierta trascendencia, nunca se fueron, para empezar. Ya. Siempre estuvieron ahí. No son nuevas, sino que han renovado quizá su discurso, lo han adaptado y se han acomodado bueno, pues a la actualidad. Pero en realidad, si hacemos un poco un seguimiento de todos los partidos desde los años 70, desde que se legalizaron, ¿no? con la transición hasta la actualidad, en todos los años ha habido y en todas las elecciones se han presentado partidos de extrema derecha que intentaban dar o aglutinar todo ese pensamiento que viene de la dictadura. Sí, Ahora quizás cuando más éxito están teniendo. sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pues lo que tú comentas, resulta que se sienten legitimados amparándose en principios democráticos como la libertad de expresión, etcétera, pues se sienten legitimados a cuestionar los derechos humanos de los demás. Porque al final estamos hablando de los derechos humanos. Porque podemos hablar de la política económica. Uno prefiere que se gaste en esto, el otro, vale. Podemos hablar de mil cosas, pero cuando cuestionamos el derecho a ser La libertad. de un conciudadano, estamos pasando una línea que no se debería poder pasar. Sí. Entonces yo creo que yo soy licenciado en Derecho, estudié Derecho, aunque nunca ejercí como ni abogado ni nada por el estilo, pero un poquito estudiado, ¿no? De leyes. Y había algo que era fundamental, entonces, que era que los derechos de una persona no pueden usarse para eliminar los derechos de otra persona. Claro. ¿Vale? Popularmente se dice mi libertad acaba donde empieza la tuya. Entonces, es decir, yo con mi derecho a libertad de expresión puedo
quitarte a ti tu derecho al ser, o puedo incitar a que venga otro y te agreda. No, es que yo tengo mi libertad. No, eso no Claro, es que funciona así. a mí eso me enfada un montón cuando dicen, no, es que tenemos libertad de expresión, puedes expresar lo que quieras ya, pero si tú a mí me estás quitando mi libertad, eso ya no es libertad de expresión. Claro. Es, Entonces, hay un problema y hay un problema que algún día se tendrá que solucionar antes de que sea demasiado tarde. pues sí, Porque la historia nos enseña que, en fin, que está ahí para enseñarnos precisamente qué no errores volver a repetir. Y claro, sabemos perfectamente que los movimientos intolerantes y que atacan los derechos fundamentales de los demás, aunque jueguen aparentemente en la Liga de la Democracia, una vez que adquieren el poder, entonces utilizan ese poder para deshacer la democracia. Eso ya pasó hace menos de 100 años. Entonces, está en manos de todos pararlo en seco antes de permitirlo otra vez. ¿Vale? Yo creo que si podemos excusar un poquito a nuestros antepasados de los años 20 y 30 del siglo pasado, quizá la prueba de descargo para ellos es que no tenían una experiencia previa claro. conviviendo con partidos de extrema derecha o con movimientos totalmente intolerantes. Ahora tenemos esa experiencia. Entonces, en fin, que lo diga personas como Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Y que lo diga ella y que nosotros aquí haya muchos partidos que no se atrevan a ponerle el cascabel al gato, ¿no? A mí me preocupa. Me preocupa porque veo que se va normalizando, se Eso, va naturalizando el derecho a degradar, insultar y hasta casi agredir, eso es. ¿vale? A los demás, además por su orientación sexual, su identidad de género o cualquier otro Eso, elemento de la diversidad eso. que caracteriza a todos los seres humanos. Y bueno, pues hoy somos el colectivo LGTBI, a lo mejor mañana es otro colectivo. Claro. Y ya lo dijo Bertolt Brecht, ¿no? Si no me equivoco, que luego cuando venían a por unos, pero yo no era de esos, venían a por otros, Ah, pero yo no era de aquellos. Y cuando venían a por mí, ya no había nadie que me ayudara, ¿no? claro, eso es. Así que creo que la historia la tenemos que usar para evitar repetir errores. Así que esperemos que no vayan las cosas a peor. Sí, yo espero que haya un poco de conciencia social porque la verdad es que yo con este tema tengo bastante miedo. Por eso yo creo que hacen falta eso, pues novelas también así que te hagan recapacitar un poco de qué es lo que ocurría antes. Hemos conseguido, no solo nosotros, toda la gente que ha venido antes de nosotros que se ha dejado la piel. Entonces, todo lo que se ha conseguido de verdad lo queremos echar por la borda, es que es, bueno, en fin, creo que hacen falta leer novelas así porque te hacen también dar un clic a la cabeza. Por Y supuesto. yo creo que además, bueno, el protagonista de tu novela es gay, como ya hemos comentado y demás. ¿Qué significa para ti representar al colectivo en tus novelas? ¿Por qué es importante para ti hacerlo? A ver, para mí es muy importante narrar y criticar lo que veo en el mundo. Entonces, yo como escritor, básicamente en casi todas mis obras, a excepción quizá de las novelas de aventuras que he publicado, la primera que publiqué hace muchos años y recientemente El secreto del elixir mágico, Sí, que son novelas de aventuras que me apetecía un poco por evadirme, vamos a decir, de una realidad a menudo incómoda, a menudo desagradable, a menudo eh, pues triste incluso. ujú, Entonces, bueno, pues la novela de aventuras, el género de aventuras a mí pues me alivia, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, pues de vez en cuando he hecho una incursión, ¿no? Y por eso publiqué hace poco este libro que comentaba con la editorial Sargantana. ujú. Sin embargo, en las otras novelas y relatos que he publicado, siempre, y creo que con los años quien me siga lo irá viendo, he intentado ser cada vez ser más comprometido, ¿vale? Y escribir algo que realmente
a mí me permita denunciar públicamente a través de la literatura, a través del arte, una situación o una realidad que considero que es injusta, que es perniciosa, que atenta contra X derechos o X situaciones, y lo he ido haciendo. Lo empecé con el viaje de Marcos y en Esclavos del Destino, quizá, y no tanto, era más misteriosa, pero también a lo largo de mi literatura se va destilando. Yo como autor lo veo. Creo que el punto de inflexión fundamental es El Guardián de los Secretos. En El Guardián de los Secretos sí que hago una gran apuesta por una denuncia de la homofobia, del fascismo, de la injusticia en muchos ámbitos también. Toco muchas teclas, vamos a decir, en El Guardián de los Secretos. Y luego en los libros de relatos, tanto antes en Los Grillos como en Ronroneos, los diferentes relatos hay también denuncia, vamos a decir, ¿no? Entonces es algo que como autor a mí me parece que es fundamental. Yo pongo un ejemplo muy gráfico y no sé si otros autores compartirán mi opinión. Yo a veces entro en una librería, me gusta ir a las librerías, y aquí en Valencia, donde vivo, tenemos algunas muy grandes, y entras allí, ves tantos miles de libros, miles y miles, porque se publica muchísimo. Y entonces yo a veces me he preguntado si tenía derecho a contribuir con más historias. Si realmente tenía o era preciso, si queréis, o el derecho, bueno, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Pero si tenía casi un derecho ético, ¿no? A añadir más papel a ese océano de papel, ¿no? Entonces yo me he contestado a mí mismo que siempre y cuando vaya a contar algo que es importante que sea contado, que remueva, o que por lo menos yo lo intente, obviamente, remover la conciencia de los lectores y las lectoras, que se les quede algo aquí dentro y que lo que a mí me ha preocupado, lo que a mí me dolía, lo que a mí me angustiaba, eh, que intente pasarlo al papel y que el papel salte a los lectores para que esa misma preocupación también les llene a ellos, ¿no? Y a ellas. Eso es lo que quiero hacer. Esa es la respuesta que a mí me permite seguir escribiendo. Sí, y no lo dejes, por favor, que respondete siempre eso, porque vamos, que sí, que no sea, que obviamente nos llega, es que... Gracias. Sí. Muy bien, Jolín, muy bien. De hecho, en las dos novelas que voy a publicar en los próximos meses, vamos a decir, si todo va bien, si no se acaba el mundo, yo qué sé, estas cosas que vivimos en ese año apocalíptico, ¿no? Bueno, si las cosas van más o menos bien, y por favor, aprovecho esto, en fin, no sé si toca o no toca, pero por favor, que la gente se cuide y que cuide a los demás y que se tapen la cara con las mascarillas y que piense en la gente que no es joven y tiene una salud de hierro, y que algunos de estos también lo pasan mal, que están, que piense en los sanitarios a los que se aplaudía ahí de forma desaforada y pues siguen ahí trabajando mientras mucha gente se va de fiesta sin pensar. Entonces vamos a cuidarnos entre todos. Todo esto era la introducción a lo que quería comentar, que de los dos títulos que están por venir, uno, el primero, que en teoría saldrá en septiembre, también es una novela corta y es una novela muy comprometida y que denuncia mucho. Es una distopía, ¿vale? No voy a anunciar mucho más, pero digo que es una distopía, una novela corta, y hago una denuncia muy grande a muchos temas, ¿no? Desde temas sociales a temas, vamos a decir, del ámbito de la ecología. Y creo que es una novela, yo por lo menos la escribí casi en un trance, porque necesitaba verter, ¿no? esa preocupación que a mí me estaba quemando por dentro, pues necesitaba verterla en papel. Y
un poco más allá, en 2021, si todo va bien, A ver, pues vamos a encontrarnos, vamos a viajar a Molinos Viejos de nuevo. Molinos Viejos es el pueblo del viaje de Marcos sí. y viviremos un reencuentro con ese mundo del viaje de Marcos. Y hasta ahí puedo leer, que Yo, decía Mike. yo desde que me dijiste esto hace unos días estoy ya que, vamos, se lo dije a mi novio, que ya sabes que también le gustó mucho la novela y demás, y estamos ahí que va a pasar aquí, que es, bueno, en fin. Pues mira, es un reto y es una novela que nunca pensé que fuera a escribir, nunca pensé que fuera a retomar la historia de Marcos, nunca pensé que lo fuera a hacer y tampoco, de hecho en alguna ocasión, sobre todo al principio de aparecer el viaje de Marcos, eh, se me, se me, se me pidió, se me preguntó y siempre dije que no, siempre fui muy categórico en el sentido de que normalmente mis historias son autoconclusivas. Sin embargo, 25 años después, porque han pasado de nuevo otros 25 años, desde el año 95, como decía antes, tengo la misma edad que tenía Marcos cuando volvió a Molinos Viejos, y 25 años después, y dada todo esto que llevamos hablando un ratito, de la situación actual y de lo que hemos avanzado y lo que podemos retroceder, me parecía que había llegado el momento de volver a Molinos Viejos y ver qué ha pasado y qué puede pasar. Es una novela que yo creo que, bueno, sé que hay expectación, Jo. eh, Sí. pero tengo que simplemente decir que el mundo ha cambiado, que yo he cambiado Sí. y que todo ha cambiado. Entonces, que nadie se espere un calco, Hombre, ¿vale? no. Sí, sí. Aunque si no, un reencuentro, ¿vale? Un reencuentro, una novela escrita con el corazón, una novela escrita con esta intención de poner sobre la mesa, en el papel, una serie de temas que a mí me preocupan, que creo que a mucha gente le preocupan, y también un vehículo para contar no una, sino muchas historias de un abanico de personajes que creo muy interesantes, muy bonitos, muy divertidos, muy intensos y muy vivos, ¿no? Hay hombres y mujeres en esta novela y espero, algunos son conocidos y otros serán, yo creo que os enamoraréis también de ellos Qué y guay. de ellas cuando conozcáis el libro. Entonces, ahora sí que cerraré un poco un círculo, un viaje, bueno, estoy muy nervioso también quizá por la expectativa, ¿no? que eso genera en mucha gente que poco a Ujú. poco va teniendo noticia. Pero bueno, de esto todavía falta quizá un año y antes que eso tiene que llegar la otra novela que quiero que la gente la lea y que reflexione. Me gusta a ver, yo como lector, cuando leo un libro, si leo un libro, independientemente de quién lo haya escrito, que sea súper conocido, famoso o con críticas estupendas, etcétera, si a los pocos días, o incluso a veces leyendo el libro, no me acuerdo ni del título que estoy leyendo, malo. O sea, quiero que me desgarre. Cuando leo necesito que me marque, que cuando lo acabe me quede dándole vueltas, me quede pensando, me quede un poco desgarrado, ¿no? Esos libros que entonces pasarán 20 años y te acuerdas de ellos. Eso es. Y como autor aspiro a eso, porque por lo que te decía, porque si no, no le veo sentido a añadir más papel a las librerías, ¿no? A los océanos de papel. Eh, por eso soy muy exigente conmigo mismo en qué historias quiero contar. Ujú. Porque si no cumple, digamos, para mí esa exigencia de que sea un tema o una historia que realmente me revuelva por dentro y que haya posibilidades
de que eso mismo lo sientan los lectores y las lectoras, pues casi prefiero no ocupar sitio en ninguna estantería. Por eso, bueno, quizá en todos los años que llevo escribiendo no he sido un autor muy prolífico, Ujú. ¿vale? Pero por lo menos me gustaría, o aspiro, o es mi ilusión y mi deseo, ¿no? Que los libros que escribo, pues, aunque tarden un poquito en llegar, pero Sí. marquen y dejen huella. A saco de unos cuantos y yo creía además que tenía todos excepto este último de Secreto del Elixir Mágico, que tal, y ahora cuando me pasaste lo de la web y demás, dije, ostras, el primero, por ejemplo, no tenía ni idea que lo había sacado, y luego ahora mirando, estos días mirando la web, he visto que tienes algunos de relatos, unos de antologías y el de los grillos era El despertar de los grillos, ¿puede ser? Pues, Cuando duermen los cuando grillos, duermen lo que los pasa grillos, es eso. que ahora creo que ya no se puede No sabía. encontrar, pero bueno, Ajá. eh, aspiro a que algún día pues, pueda volver a Mm. editarse y porque ahí hay unas cuantas historias muy interesantes también. No, este primero que tú comentabas lo publiqué cuando tenía 16 años. Sí. Es una novelita de aventuras, muy divertida, muy naif, muy ochentera, y tuvo una pequeña repercusión, pero yo soy vasco y vivía allá al lado de San Sebastián, en Rentería, y tuvo más o menos repercusión a nivel provincial, salí en el periódico y bueno, pues me convertí en una pequeña gloria y efímera gloria eh, local y luego, claro, yo tenía 16 años y todo esto ya me pilló acabando el bachillerato, estudiando el COU y obviamente sí, continué escribiendo, pero ya me centré, digamos, en los estudios. Ujú. Entonces luego vino, digamos, el segundo periodo que fue de 2002 a 2004, 2005, ¿vale? Que entonces publiqué con la antigua editorial Odisea El viaje de Marcos y luego Esclavos del Destino. Hice alguna colaboración en revistas LGTB de toda España, pues en la Shanghái, en una de Barcelona, en una de Málaga, en varias Ujú. salí. Y bueno, la verdad es que en ese momento empecé a trabajar como profesor de secundaria y la verdad es que eso me absorbió Ya. muchísimo. Entonces, hasta hace unos años bueno, dejé de trabajar y a partir de 2014, ¿vale? Pues casi 10 años después, ha habido ha empezado, digamos, mi tercera etapa y creo y espero que definitiva, como de lanzamiento, ¿no? Sí. De mi carrera como escritor. Entonces ahí publiqué con una colaboración con un relato titulado Azul o Verde en la Mm. antología Lo que no se dice, Ujú. de Dos Bigotes Editorial, y a partir de ahí publiqué unos cuantos relatos en el periódico público.es, en una sección de verano, Ujú. de lecturas de verano, que luego se recopilaron en el libro este de los grillos. Y luego ya salió El Guardián de los Secretos en 2016 y se convirtió en un éxito inmediato en la editorial Legales. Lleva 7 ediciones. Sí. Tenemos que pensar que no estamos hablando, la editorial Legales es una editorial, la decana en la literatura LGTB en España, pero no pertenece a un grupo superpoderoso ¿no? Como son los Sí. dos grandes grupos que Sí, todos sí, sí. conocemos. Entonces, estamos hablando de una editorial que tiene menos capacidad de acceso a Sí. las librerías, etcétera, y aún así, el boca a oreja, igual que pasó en su día con el viaje de Marcos, ha permitido que el libro fuera sumando una, otra y otra edición hasta la séptima. Y sigue la verdad, cosechando mucho cariño entre las lectoras y los lectores, que gracias a las redes sociales, ¿no? Que además de para hacer posados y insultarse y esas cosas, también Sirve para sirven, más. Sirve para más. claro, para recomendar libros o para ponerse en contacto con los autores, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión cuando me llega una foto de alguien. Pues el otro día me llegó un chico en la playa leyendo El Guardián de los Secretos,
o me llega de otro con el elixir mágico, con ronroneos, con el gatito. En fin, eso da, yo siempre procuro, y que alguien me perdone si me escribió y no le contesté, porque es algo que lo tengo como un pilar fundamental, tengo que contestar siempre. Es muy cercano en las redes. Sí, todo mensaje que me llegue, mientras que sea asumible, el día que tenga miles y miles de mensajes, a lo mejor puedo tener un secretario, ¿no?, que los conteste. Pero no, en serio, yo procuro, me cuesta un segundo dar las gracias y es un placer y es un honor, además, que alguien no solo lea mi libro, o alguno de mis libros, sino que se moleste en hacer una foto, buscarme en internet, enviarlo. O sea, todo eso para mí es una alegría y un honor y qué menos, ¿no?, que contestar a una muestra de cariño como esa. Entonces, pues luego ya, como te decía, ya vino la reedición del Viaje de Marcos, Esclavos del Destino, Ronroneos, el Elixir. Aparte he participado en varias antologías. Sí. Con Egales también, bueno, tanto el Viaje de Marcos como Esclavos del Destino ahora están igual que el Guardián en Egales. Y con Egales también participé en su antología Vagos y Maleantes, que sacó en noviembre, donde estoy junto con otros 11 escritores y prologados todos nosotros por el maestro Eduardo Mendicuti. Y bueno, pues participo con un relato que se titula Viaje a la Arcadia, que recomiendo a quien haya leído el Viaje de Marcos o quien lo vaya a leer y esté esperando ese reencuentro del que antes hablaba, que se lea Vagos y Maleantes, el relato Viaje a la Arcadia, porque ese relato da muchas pistas de lo que se podrá encontrar en la novela que venga. Anda, toma ahí. Es un puente, es un relato puente, ¿no? Luego participé en una antología en Italia, que está en italiano, no está traducida al castellano, y que se titula Amapolas, Racconti del mundo hispánico, y son relatos homoeróticos. Y bueno, pues me llamaron para ver si quería participar, y ese relato está en Italia, está funcionando muy bien, ese libro. Y espero que algún día se traduzca al castellano. Y alguna otra también aquí en Valencia. Otro tema era un libro de crímenes, una antología de un poco el caso, ¿no?, de crímenes en la Comunidad Valenciana, y un montón de autoras y autores pues participamos con un hecho real ficcionado. Y bueno, me sirvió también para adentrarme en otro tipo de género. Como autor me gusta jugar, me gusta experimentar, me gusta salir del, ¿cómo se llama? La zona de confort. Exacto, del lugar de confort y probarme a mí mismo, ¿no? Lo hice, Complicado por eso, ejemplo, Hay que ser valiente para hacer eso. Cuando ves que te funciona algo salir, quiero decir que está guay, pero es complicado. Sí, ¿no? Precisamente por eso. Es que yo creo que la literatura, como todo arte, tiene que ser Cambiante. arriesgada. Si no, estaríamos probablemente haciendo estatuas de atletas griegos y de Venus, y escribiendo solo poemas épicos de batallas. Hay que evolucionar, hay que arriesgar, la creatividad humana, pues como la diversidad afectivo-sexual, ¿no?, es muy variada, pues tenemos que apostar, tenemos que arriesgar, y tenemos como lectores también que probar, ¿no?, otro tipo de platos, ¿no?, si me permites el símil gastronómico. Con lo de Guardián de los Secretos, hay una cosa muy guay que además te quería contar. Yo hace unos años, es que no recordará muy bien qué año fue, porque yo creo que puede ser en el 2015, creo, yo no sé. Hicimos una feria LGTB en Madrid, que estábamos varios autores firmando ahí libros y tal, y era la primera en la que participaba yo con un cómic que hice, un cómic LGTB y demás. Vale. Y ¿Coincidimos? sí, estabas presentando El Guardián. Sí, el Guardián de los Secretos. Con Alberto Mira. ¿El qué? Con Alberto Mira. Eso fue en 2016. 2016 Cuando yo fue. presenté,
sí. Puede ser. Allí en el trocito peatonal que hay entre Hortaleza y Fuencarral, Eso es, sí. Figueroa. Sí, No, estabas sí, hablando, además hablaste de, pues, hablaste de la novela y hablaste un poco del proceso que fue también el viaje de Marcos, que hablaron las dueñas de Bercana, que claro, al principio ellas contaban ah, que se habían arrepentido siempre, ¿no? De haber tenido ese bueno, momento. sí. A ver, nada, es una anécdota, pero es absolutamente intrascendente y habitual en el mundo editorial. Yo cuando escribí El viaje de Marcos, lo acabé en el año 96, lo metí en un cajón. Lo metí en un cajón porque yo necesitaba escribir, poner por escrito que yo era gay. Ujú, Pero necesitaba, en este caso lo hice a través de, no era una carta con mi nombre y apellido, sino que era una ficción, ujú. también en primera persona, protagonizada por un chico llamado Marcos, que si le das la vuelta podría ser Sí, 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 Oscar, ¿no? sí, sí, Con sí. la M sobra, pero bueno, lo de la M además tiene mucho juego en la novela. Mm, Eh, el caso es que yo lo guardé en un cajón porque, digamos, aquella presión que yo sentía pues se había disminuido. Bueno, el caso es que hasta el año 97-8 me acerqué a la asociación Gay2 de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales de Guipúzcoa. Y allí trabé amistad con el que entonces era el presidente de la asociación, que luego fue defensor del pueblo vasco y tal, Íñigo Lamarca. Y hicimos amistad. Y bueno, yo llegó un momento, digamos, que estaba saliendo de estos armarios infinitos en los que vivimos, ¿no? Como, no sé si son el ejemplo de las muñecas rusas o un sarcófago egipto que tiene un montón de egipcio que tiene Con un trampas montón y de. todo. Sí, primero la piedra, luego en plomo, luego en madera, luego hay un montón, infinitos armarios que tenemos. Entonces, bueno, estaba saliendo, era mi época de salir del armario, amigos, conocidos y familia. Y entonces me atreví a sacar aquel manuscrito del cajón y se lo presté a Íñigo y Íñigo lo leyó y me dijo que le gustaba mucho Mm, y que opinaba que tenía que ser publicado, porque tenía que leerse, porque según su opinión era una historia en la cual muchas personas podían verse reflejadas, sentirse identificadas y podría ayudar, ¿no? Entonces yo no conocía el mundo editorial apenas, de hecho la novelita que había publicado de aventuras había sido a través de una fundación de una caja de ahorros, de ujú, la Cucha, de sí. la caja de ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián. Entonces, claro, aquello no es una editorial al uso, ¿no? Entonces, digamos que aquella puerta en principio pues no estaba abierta o no la consideré. Buscábamos una editorial más tradicional. Ujú. Entonces Íñigo me habló de editorial Egales. Egales se había fundado, pues ahora tienen, pues por ahí, en el 94, 95, más o menos. Entonces Íñigo la conocía y bueno, me comentó que podíamos tocar esa puerta. Entonces enviamos la novela, o envié la novela. Eh, y Egales pues no lo consideró en aquel momento, pues me dijo que no, ya está. Y entonces luego lo envié al cabo del tiempo al premio Odisea, lo gané y Mm, el viaje de Marco se convirtió en un boom. lo petó, sí, sí, sí. Se convirtió en un boom, se convirtió en la novela más vendida de la editorial Odisea, se convirtió en una de las novelas más vendidas o importantes o conocidas entre el público LGTB Sí, y bueno, y obviamente pues Egales dijo, ahí va. sí. Eh, Lo hemos hecho. hemos metido la pata porque claro, en las librerías especializadas como Bercana, como Cómplices, que son socias, son Sí, las socias que forman Egales, sí. vendían el viaje de Marcos mucho, mucho. Entonces, claro, cuando luego, años después, les envié El Guardián, lo leyeron, les encantó y me comentaron eso. Y cuando Odisea
cerró, recuperé los derechos y le ofrecí a Gales la novela, pues claro, por supuesto, cómo no. Eh, y, y- y de hecho, en 4 años ya vamos 6 ediciones del viaje de Marcos y caerán más, porque es una novela que, bueno, pues por lo que sea, ha caído en gracia a tanta gente y la sienten tan suya que parece, a pesar de que tiene 18 años, parece una novela nueva, ¿no? Recién salida, recién escrita, Es cuando es que una historia que tiene 25 años ya. yo creo que yo por lo menos lo que siento y lo que me ha dicho también Fran y lo he visto, bueno, Fran, mi novio, que cuando se la leyó también le llegó mogollón, mi madre que se la leyó también y, bueno, le encantas y con la novela estaba además, ay, que le vas a entrevistar, qué guay, que le, como muy ilusionada también. Un saludo a tu madre. Hola, mamá. Eh, Hola. pues que, claro, yo considero que, que esta historia conecta tanto y sigue siendo tan actual porque la forma de contar los sentimientos para mí es, bueno, para mí es una de las historias de amor más bonitas que he leído, por cómo lo cuentas, cómo se va fraguando un poco la historia entre los protagonistas, las adversidades que van superando, como por lo que dices tú, la aceptación, o sea, todos los pasos que van afrontando los protagonistas, para mí, es que te enganchan desde la primera hoja. Entonces, es muy guay llevar ese proceso con Marcos, por ejemplo, con otros personajes también, pero Marcos, que es el protagonista, acompañarle en ese proceso y enfadarte con él cuando hace ciertas cosas, alegrarte con él. Eh, yo esta semana pasada me volví a leer otra vez el libro para tenerlo fresco para poder hablar contigo pues que me apetecía, ¿no? O sea, me ha salido emocionando como la primera vez que me lo leí y, claro, yo ya sé todo lo que pasa en la novela y en muchos momentos que sabes ya las cosas que van a ir pasando y demás, me sigue impactando igual de la misma forma que la primera vez que la leí, hace unos años ya, me siguen inquietando cada trama, me sigue inquietando cada acción, cada decisión, te sigue posicionando y yo creo que, pues eso, por eso creo que conecta también y por eso se lo puede leer una persona de 16 años, 18 años, porque hay temas que son súper interesantes para tratarlos con ellos y se lo puede leer una persona de 70 años, le va a llegar yo creo que de la misma forma. Yo creo que sí, que es un poquito la clave de que el libro guste a tanta gente tan diferente, quizás sea que está ambientada en los tiempos, hay una trama o protagonizada por protagonistas más jóvenes con los que se pueden sentir identificados esos jóvenes. Al mismo tiempo, como es en los años 70, la gente más mayor que lo vivió en aquella época, pues también Claro. les sirve para transportarse a esa época. En cuanto al presente, pues los más adultos se sienten identificados, pues entonces yo creo que hombres, mujeres, más jóvenes, más mayores, lo ha leído gente es que de todo tipo, de verdad. Me han llegado cartas, emails, me han llegado emails de progenitores, vamos a decir, padres, madres, de chicos gays cuyo hijo les pidió que se leyeran ese libro y después lo usó para salir del armario. Qué guay. O sea, usó el libro como manera o como vehículo para contarles a sus padres que era gay. Qué guay. Y sus padres luego me escribieron a mí pues para contarme toda la situación, compartirla conmigo y darme incluso las gracias, ¿no? Entonces estoy contento porque es una novela que la han leído incluso personas que me han dicho, mira, yo soy de este tipo de pensamiento o de esta ideología política, pero a pesar de ello me parece que al leer este libro me he dado cuenta de que estaba equivocado en estas posiciones. Claro, que te venga una persona vamos a decir, de derechas, que para esta persona, pues los gays éramos una cosa como salida del Averno, y que de repente diga que ha cambiado su manera de vernos. Es que creo que les haces enfrentarle, yo creo que es que con esta novela, aunque puedan tener esa ideología, les enfrentas de una forma muy dura con un tipo de pensamiento muy extremo, muy ofensivo. Entonces, depende de la mentalidad que tengan,
se pueden reconocer en pequeñas acciones o en grandes acciones y decir, ostras, claro, yo creo que viendo a veces, nos pasa a veces que nosotros cuando hacemos algo no nos damos cuenta, pero si lo vemos en otra persona, nos damos cuenta de lo que queremos criticar. Entonces, yo creo que puede pasar un poco eso también con gente que lea la novela. Yo creo que esa es la clave la clave de bóveda de todo el edificio social, ¿no? Es la empatía. Es imprescindible para poder dialogar con otro, para poder comprender al otro y para poder respetar al otro, necesitamos empatía. Que no quiere decir que luego todos tengamos que ir por el mismo camino, no. Simplemente comprenderlo, ponerte en su piel y darte cuenta que si ha hecho o no ha hecho, o hace o siente o parece de una determinada manera, es porque es así. Claro. Y por lo menos la empatía nos permite comprender a los demás o acercarnos mucho a la comprensión de sus razones y humanizarlo. Entonces, cuando se lee una historia en la que hay una historia de amor pura, una historia de amor que solo pretende desarrollarse, incluso aislada del resto del mundo, si fuera preciso, y sin hacer daño a nadie, y entonces, ¿quién puede tener corazón para decir que no? Eso es. Y para condenar o prohibir. Además, Entonces creo que de esa manera, tanto esos progenitores que te decía antes, cuyo hijo ha usado, ¿no? Esta manera de expresar a sus padres que es gay y de contárselo y de en cierta manera, querer ablandarlos, ¿no? Me imagino que un poco la estrategia iba por ahí. Pues ha funcionado, ¿no? Entonces, yo estoy contento porque a lo largo de todos estos años los lectores han sido muy diversos. Lectoras y lectores de edades, de sexualidades y de estrato social y económico y político muy diferente. Y prácticamente el 100% me han dicho no solo que les ha gustado, sino que les ha marcado. Y eso es muy importante, mucho. Es que además, con lo que comentas, por ejemplo, del chico este de que se lo dio a sus padres para leer y tal, yo creo que tiene una parte muy, muy guay esta novela como espejo para cómo te sientes cuando te tienes que aceptar, cuando estás teniendo las dudas de, ostras, siento que soy diferente a lo que se espera de mí en la sociedad. Hay un párrafo que hablas bueno, Marcos, cuando habla de sus dudas y demás, habla de una chica, de Clara, que dice, joder, es genial, es simpática, es divertida, la admiro, pero ya está. Es como que yo creo que es algo que nos ha pasado a muchas personas cuando hemos vivido el proceso de, sí, estás muy conectado con una persona que es una amiga, que incluso quieres hacer que te guste porque la sociedad te lo está pidiendo y dices, Claro. tiene que ser esto, que igual yo no lo vivo tan intensamente, pero tiene que ser esto. Y vas una vez tras otra, pero al final te das cuenta que eso no es, que eso no eres tú, que esa chica que está ahí, bueno, en el caso, por ejemplo, mío siendo gay, pues es una amiga, pero lo que sientes es otra cosa y tienes Claro, es que varios momentos en además el libro que lo describes muy, muy bien. la realidad y la naturaleza es muy tozuda. Entonces, por mucho que te empeñes, de repente pasa alguien por delante y se te va la vista, ¿no? Porque es lo que realmente te gusta, pues es, en este caso, a un hombre homosexual lo que realmente le gusta es otro hombre. Eso es. Y ahí pues no hay nada que hacer. Y entonces intentar cambiarlo, domarlo, negarlo, lo único que comporta y lo único que se consigue es dolor, frustración, sufrimiento. Y yo creo que tenía eso en mente cuando escribí esta novela, porque tenía miedo a que me esperara todo eso. Por ejemplo, en el viaje, yo escribí el viaje de Marcos para mí, no con la intención de publicarlo. Luego vino la oportunidad de publicarlo. A eso me En refiero. nosotros sí que es cierto que los demás libros, bueno, pues quizá esa posibilidad de publicarlo no era tan complicada o era
cada vez me es más fácil. Ujú. La suerte de ir publicando y de contar con el favor de los lectores y las lectoras es que, bueno, pues ya me resulta un poquito más fácil cada vez poder conseguir publicar un libro. Pero eso no dejo, o procuro que, o mi intención es No te relajes. eh, que no me quite verdad, que no me reste esa pasión. Y Ujú. bueno, también tengo que comentar que en septiembre saldrá la versión en catalán valencià del viaje de Marcos. Ah, mira, qué guay. Entonces, que salió hace un par de años, pero bueno, una editorial muy pequeñita y que Ujú. por desgracia, pues no, la editorial no tuvo que cerrar. Y ahora Egales ha cogido el testigo Qué guay. y va a salir una edición para lectoras y lectores que quieran acercarse al texto, pero en catalán, valenciano, Qué guay. con traducción además de un filólogo, Josep Ramón García Ibáñez. Y bueno, pues para mí también pues es una alegría escuchar con otra voz, ¿no? Eso Con es, otra voz esta historia. eso es. Entonces, Qué guay. bueno, ahora me falta que la lleven al cine, a ver Vamos, si... pues lo he pensado varias veces con lo del el libro. Yo creo que estaría guay, vamos, que sería vamos, un éxito. Con el libro del viaje de Marcos, antes de hacerte la siguiente pregunta, ya lo he contado antes en la introducción que he hecho sobre ti, pero he comentado Vale, ya que vamos a hacer un sorteo así. de una novela que nos cedes tú, del viaje de Marcos, firmada. Entonces, nada, simplemente lo digo rápidamente porque al final de la entrevista lo comentaré las pautas que hay que seguir, que es la que tiene ahí Oscar. Diré con lo que hay que seguir, pero ahí la tenéis, la que podéis Este, ganar. este será el libro que enviaré dedicado de mi puño y letra, el viaje de Marcos, además de la sexta edición, Qué guay, a quien gane el sorteo. qué guay, Y además, claro, qué bien. Joder, yo porque no puedo participar, pero si no participaba también. Por cierto, a ver si vienes algún día por Zaragoza o coincidimos otra vez en alguna firma, porque sí que tengo firmado Esclavos del Destino de la anterior Feria del Libro en Barcelona, pero eso, algún día me tienes que firmar el resto porque, sobre todo el viaje de Marcos, que lo tengo ahí como tal. muy bien. ¿Qué ganas Estuve tú? en Zaragoza el año pasado, presentando ronroneos. Ah, sí, Estuve, el sí, legato de Cheshire, es verdad. Que, muy que- bien. que estaba trabajando, no pude. Además, como las conozco a ellas, me dijeron, ¿va a estar Oscar? Porque sabía que me gustaban tus libros. Vale, Y yo creo que me lo llegaste a decir, que sí, te coincidía con el trabajo, sí, curraba, sí. sí, y era como, no fastidies. Sí, sí, me dio una rabia. Pues vamos a intentar volver. Esperemos que la situación nos permita, porque si hay algo que me gusta y que he disfrutado desde hace, pues ahora ya casi 5 años, casi, eh, es el contacto con la gente, ¿no? El ir a las ferias del libro, el ir a las presentaciones, eso me encanta, me lo paso muy bien, lo disfruto, me llena, vengo con las pilas cargadas a casa. Recibo muchísimo cariño por parte de mucha gente y la verdad es que si de algo estoy contento de de mi recorrido literario es que me he encontrado con gente maravillosa que, que me ha, eh, a ver, que se entienda bien, me ha hecho unos regalos increíbles, pero regalos en forma de cariño, Sí, regalos en aparecer una persona con 5 ediciones diferentes del viaje de Marcos, forradas, cuidadísimas o incluso muy desgastadas porque las ha leído oh, 30 veces, como un chico me dijo que se lo había leído 30 veces y oh, que por favor que se lo firmara. O sea, a ese tipo de regalo me refiero, ¿no? Ese cariño de gente que no te conoce, que yo no conozco, que no nos conocemos en persona y de repente aparecen allí con una sonrisa sincera, con una experiencia personal, también por email o también por redes me han llegado, personas que me han contado cosas muy personales, muy íntimas, que han confiado y que me hablan como un amigo, ¿no? Y es tan bonito todo ese cariño y
por eso espero de verdad que todo se solucione para para volver a lanzarnos, a tirarnos a la carretera y volver a visitar ciudades por toda España y donde haga falta y este contacto, y volver a recuperar el contacto cara a cara, ¿no? Y personal con lectoras y lectores que para mí es uno de los, digamos, pues, una de las experiencias dentro del mundo de la literatura que más me llenan y que más me gustan, sin duda. Además, yo creo que es un círculo, ¿no? Porque cuando tú escribes una novela, obviamente la escribes para ti primero, pero cuando estás pensando ya en que la lea alguien más, el final está en esa persona que la va a leer. Entonces, recibir otra vez de vuelta la energía de esa persona hacia ti, para mí a mí me parece súper chulo. Entonces, y si encima, Sí, cuando se crea ese encuentro, hay una energía chula, pues lo que te digo, que yo creo que tú eres además una persona súper cercana, pues que enseguida se conecta muy fácil y demás. Entonces, tanto para la persona que lo lee como yo creo que para la persona que escribe es un momento muy, pues muy guay, muy chulo. es muy bonito, es muy bonito. Yo procuro escribir, escribir, obviamente para mí, y procuro, ya te decía claro, me va resultando más sencillo publicar, por tanto me va resultando más complicado escribir pensando o quitándome del pensamiento el hecho de que el libro pueda ser publicado. A mí me encanta, por ejemplo, y admiraba, y tuve la suerte de conocer en persona a José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Y sus novelas siempre son para mí son monumentos a adorar y a emular y a seguir en la medida de lo posible. Y es un maestro al cual me quisiera parecer solo un poquito, ¿no? Porque creo que tenía esa habilidad, además con una conciencia social y de justicia social absolutamente imprescindible y que por desgracia se fue. Bueno, era muy mayor, obviamente la naturaleza es lo que es, pero siempre echamos de menos, ¿no? Esas voces tan autorizadas y tan sabias. Y él siempre en sus novelas plantea unas situaciones y plantea unas encrucijadas que obligan a los lectores a reflexionar, por lo menos a reflexionar. Y después ya cada uno puede decidir A o B o C o lo que fuera, pero por lo menos a reflexionar, ¿no? Y a, y a entrar en ese juego que plantea el autor de qué pasaría si. Creo que ese condicional que Saramago ponía en sus libros es algo a lo que me gustaría acercarme y que con mis libros intento, ¿no? Intento que los lectores pues también se planteen, se paren a pensar ante esa situación, ese conflicto, pero que quiero que ese conflicto sea suyo también. Ujú, No solo que sean espectadores, simples lectores de un conflicto ajeno, ujú. sino que lo hagan propio, ¿no? Que lo vivan como propio. Por eso la historia de amor del viaje de Marcos la han leído heterosexuales y la pueden sentir, vivir y sufrir en primera persona porque han empatizado con los personajes, independientemente de que sean dos hombres, como es el caso, ¿no? Es que Pero al final son dos personas que se quieren eso es. y que no pueden quererse. Sí. Hablaba con Nando López en una entrevista que le hice para el canal, que justo además de este tema, de que por qué una persona heterosexual no va a poder leerse un libro en el que los personajes, hay personajes LGTB, hay protagonistas LGTB, que hay una historia de amor entre dos chicos, entre dos chicas, hay un personaje trans. Realmente, al final es una historia, estás contando una historia de amor, estás contando unos sucesos que seas gay, seas heterosexual, eh, yo creo que puedes conectar completamente, porque al final lo que estás teniendo ahí es la historia, es lo que le Claro, está ocurriendo a este personaje, cómo está creciendo, cómo está viviendo ciertas situaciones, y al final no es anecdótico, porque obviamente en esta novela sí que el momento de reafirmar su condición sexual tiene importancia, pero todo lo que hay alrededor, yo creo que se puede poner en más pieles de distintas personas, aunque no sean gays. Todo el por momento que tú... supuesto, es que
¿qué es eso de estar mirándose al ombligo constantemente? Eso es. Y como lectores también tenemos que salir de nuestra zona de confort y pararnos a mirar otras realidades. Llevamos toda la vida leyendo historias de amor heterosexual, viendo películas donde hay historias de amor heterosexuales, obras de teatro, óperas y demás Ujú. manifestaciones del arte. Toda la vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden también leer y ver y disfrutar historias de amor en la que haya dos hombres o dos mujeres o que el protagonista sea transexual, etcétera, etcétera? Toda la diversidad. ¿Por qué no? Además, esto es un debate que antes se ha tenido, por ejemplo, con las personas pues, de otras etnias, por decir algo. En Sí. fin, creo que es muy importante. Estaba yo pensando, mientras tú comentabas esto, que en su día, años A, eh, cuando yo escribí El viaje de Marcos y apareció la posibilidad de que se podía publicar, ¿no? Cuando empezamos a moverlo y tal, claro, yo todavía tenía, pues estaba dentro de esos sarcófagos que comentábamos antes, ¿no? Un pie dentro, un pie fuera. Y bueno, me acuerdo hablando con una amiga que decía, bueno, aunque sea una historia de un amor homosexual, pues el autor no tiene por qué serlo, ¿no? Porque tampoco Bram Stoker era un vampiro, que sepamos, o Mary Shelley estaba construida con trozos de Tal otros cual. cuerpos, ¿no? Y ahora estaba pensando en ese pretexto que yo estaba inventándome en aquella época, un poco para escudarme, ¿no? Por si me preguntaban, ¿y es usted Sí. gay? Y, oye, ¿pero ¿por qué tengo que ser yo gay? Bueno, pues sí, lo soy, pero igualmente ahora tendré que decir, un lector no, que lea una historia de amor gay no tiene por qué ser gay. Igual que un lector que lea Drácula no tiene por qué ser un vampiro, ¿a que no? Claro, Eh, igual que nosotros somos gays y podemos estar leyendo historias de amor heterosexuales y la estamos entendiendo Exactamente. igual. A ver, todo esto viene obviamente de la moral judeocristiana Ujú. que llevamos 2000 años Sí, sí, sí. y muchas generaciones, ¿no? Viviendo y sufriendo y padeciendo con un estricto sistema moral en el cual la sexualidad y la homosexualidad, bueno, pues han estado, pues como han estado, ¿no? Consideradas y, en fin, tratadas. Entonces, obviamente esto no lo vamos a solucionar de un día para otro. Y harán falta siglos para que la normalidad sea absolutamente vivida por la humanidad. Eso espero. Pero mientras tanto, y con esto voy a citar la frase de un, bueno, pues de un chico que además es escritor, periodista, bloguero, en fin, tiene mucha presencia en redes, es Joan Roures, si no me equivoco, lo digo ahora de memoria, pero no, Juan Roures, y él dijo una frase porque él habla mucho de cine, ¿no? Ujú. De cine y de cine LGTB. Y decía una frase que era muy interesante y que yo le dije, me acuerdo que le cogí en Facebook y le dije, me copio tu frase porque me parece que resume muy bien lo que muchas veces en los debates estos eternos y estériles, la mayoría de las veces, de si literatura gay sí, literatura gay no, que si existe, que si no existe. Entonces la frase que él decía es, y yo la adapto a la literatura, ¿no? La literatura, la llamada literatura LGTB no es un género o un subgénero, sino que es una etiqueta que hace falta o hará falta mientras exista homofobia o LGTB-fobia. ¿El viaje de Marcos es literatura LGTB? Es literatura. ¿Esclavos del destino es literatura LGTB? No, es literatura. Es una novela de género, de literatura y de género, pues drama o como se quiera calificar. Lo que pasa es que tiene unos protagonistas o cuenta una historia de amor LGTB. Esa etiqueta no es un género o un subgénero, Te va a sino hacer- una etiqueta que, por desgracia, Mm. mientras haya LGTBI-fobia, será necesaria para que haya lectores y lectoras que lo puedan encontrar
entre ese océano de papel al que yo antes aludía. Porque la gente necesita referentes, Mm. necesita verse reflejado en una historia y imaginarse como parte de esa historia. Y durante toda la vida nos han faltado referentes. Y hemos aprendido a leer entre líneas y hemos aprendido, también muchos creadores, a meter entre líneas un subtexto de historias LGTB. Hay libros maravillosos que explican personajes LGTB en el cine o en la literatura, pero que no eran abiertamente, sino que a Sí, buen hablaban entendedor sin porque estaban querer. atrás. Sí, Claro, entonces para la mayoría de la gente igual pasaba desapercibido, pero el gay o la lesbiana que estábamos ellos se allí van con a los ojos encontrar. abiertos, Mm. lo cazábamos, ¿no? Ese gesto, esa mirada, ese tic que nosotros detectábamos y casi nadie más detectaba. Sí. Eso ahora ya no tienen que ser personajes que insinúen de una manera muy velada, ¿no? Sino que ya pueden ser protagonistas. Sí. Ya puede haber, ya no solo historias de amor dramáticas, ¿no? Sino protagonistas que son neurocirujanos, pero que cuando vuelven a casa pues tienen a un señor esperándoles, no a una señora, Eso es. por decir algo, ¿no? Y ese referente, mientras no haya una normalidad absoluta, necesitará esa etiqueta para que la gente que los busca los encuentre. Mm. Si no, en ese océano de papeles harto difícil encontrar una historia, salvo que te lo ponga, que muchas veces en la carátula, ¿no? O sea, por detrás en las tapas, en la sinopsis de la trama, pues hay quien omite de manera deliberada que sea una trama o que contenga una trama LGTB, porque eso podría, quizá, Repercutía. o piensa Sí, sí. que podría afectar negativamente a la venta, ¿no? Por esa misma razón hay librerías y hay, pues que a lo mejor libros de ciertos autores o incluso de ciertas editoriales, pues no los ven muy bien porque siguen teniendo prejuicios. A mí me han rechazado el cómic en librerías, o sea, que por ser de ¿El qué? temática. Que a mí me han rechazado el cómic en librerías por ser de temática LGTB. O sea, Sí. sí. Me acuerdo en una que además me dijeron, sí, cuando no sabían de qué era, sí, sí, por supuesto, tal, lo estoy enseñando, tal. Y al lado una balda entera de cómics, en una estantería llena de cómics así de tal, ¿no? Y se enseño, lo ve, claro, en la portada salen dos chicos abrazados y se me queda mirando, se puso blanca la mujer y dijo, ah, ya, lo que pasa es que en esta librería no vendemos cómics. Claro, me quedé mirando la estantería, me la quedé mirando a ella así un par de veces, digo, que seas consciente que estoy viendo todo, ¿vale? Y le dije, vale, no hay problema, gracias. Y en varias así de no. Que sigue, es que el problema es que sigue pasando a día de hoy que una historia tenga personajes LGTB, no quieren darle cabida en librerías y en, bueno, en centros escolares, que también me ha pasado, porque parece que vas a convertir a los hijos de alguien en gay por leer una historia de estas, o vas a buscarte problemas con las familias. Es que hay cosas que de verdad que se me siguen escapando que ocurran. Mira, el viaje de Marcos pasó los primeros años de su vida en unos grandes almacenes, por decirte así, unas tiendas muy famosas que venden de todo, Uh-huh. en la sección de erótica. En la librería de ese enorme centro comercial, el No viaje puede de ser. Marcos se encontraba en la sección de erótica, que era una sección que creo que ya no existe como tal, ¿no? Con la etiqueta, que estaba como en un rincón, Sí. que era, por lo menos aquí en Valencia, era, o sea, el techo era inclinado porque eran las escaleras, ¿no? Entonces, claro, era como una cosa La zona del pecado. escondida, eran las estanterías muy bajas y allí en medio el viaje de Marcos, Ala, porque lo hayan leído súper pues, erótico.
Pues tiene el mismo erotismo que el Pato Donald, no sé. Pues, Vamos, jamás la definiría como, no sé, es que es... claro, pero ¿por qué? Porque conforme llegó a la tienda, pues de tal editorial, eso allí, al rincón oscuro, Mm. ¿vale? Y porque lo gay enseguida se sexualiza también. Desde hace muchísimo tiempo se ha sexualizado como dándole una carga sexual negativa, como esto. Entonces, se ha echado, pues eso, es que es muy gráfica esa imagen de dejarlo en esa esquina. Es lo que se ha hecho mucho en la sociedad sin Claro, molestarse en ver qué está ocurriendo, ni de qué va algo, lo apartas y ya está, ¿sabes? sí, son los prejuicios que te comentaba antes y que hacen, por desgracia, ahora hay, pues en diferentes situaciones, tú comentabas que hay gente que dice, mira, para no buscarme problemas, porque a lo mejor me vienen unos padres que no sé qué, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues hay algunos padres que protesten o algún profesor que no sé qué, y para evitarme problemas, que luego acabe esto en inspección o que acabe no sé qué, pongo ese otro libro y en vez de este. Eso está pasando. Hombre, claro. Es decir, y eso es autocensura. Oye, Adelante. acabas de sacar hace nada el secreto del elixir mágico, que yo aún no lo tengo, me lo tengo que pillar ya para este verano. O sea, pues hemos comentado un poco las obras, sé un poco tus perspectivas de futuro, porque ya nos has comentado estas dos novelas que van a llegar, pero hay una pregunta que me gusta hacer así para antes de acabar, que es, ¿hay ahora mismo algo que te quedes con muchas ganas de hacer? Algo que digas, jo, un sueño que tengo ahora mismo como escritor es llegar a conseguir tal cosa. Bueno, eh, a ver, yo creo que es mejor que los sueños se queden en eso, en sueños y en la intimidad, ¿no? Ujú. de la persona, porque llámalo si quieres superstición, pero hay cosas que es Mega mejor, fan. o creo que es mejor no decir en voz alta. Ajá. Sí que puedo decirte que me conformo con que mis lectores y lectoras sigan esperando mis obras con el mismo cariño que lo hacen ahora y que yo sea capaz de despertar en todas estas personas que estáis esperando mis libros, pues emociones y reflexiones, como te he comentado antes, y con eso, pues bueno, me daría por satisfecho. Luego, hombre, obviamente siempre dices, jo, pues la ambición, ¿no? Pero yo, sinceramente te digo, estoy muy contento con donde estoy y con lo que he conseguido hasta ahora. Eh, Creo que tengo unos cuantos libros publicados que forman parte ya de las vidas de muchas personas y formarán parte de sus vidas aunque yo no esté y aunque ya no publicara nada más. Entonces eso para mí es una alegría inmensa. Mm. Eh, Hay muchísima gente que, bueno, pues por diferentes circunstancias no han conseguido llegar a otras personas, no han publicado y el mundo se los va a perder seguramente, ¿no? Y yo veo eso y digo, ojo, pues tengo que estar contento. Obviamente, siempre he sido de mirar para adelante y no para atrás. Entonces, espero y me gustaría llegar a más lectores y a más lectoras, ¿no? Pero ya te digo, ahora mismo, con que todos los que estáis ahí y los que se van uniendo a mis redes sociales y tal, pues me lean en el futuro, estaré muy, muy satisfecho porque quiero tener la oportunidad de poder contar unas cuantas historias que aún tengo en mente y que me preocupan y que me gustaría compartir con todo el mundo. Qué guay. Mira, ahora que hablas de redes sociales, Bueno, eh, y si me permite solo un sueño confesable, a ver, sí. es que mis libros se tradujeran a otros idiomas. Igual que te he dicho que va a salir en valenciano, en catalán, el viaje de Marcos, Mm. el viaje de Marcos, dentro de un par de meses, pues me haría mucha ilusión que me tradujeran al italiano, al francés, al inglés. Qué guay. Eso me haría ilusión. No sé, me da curiosidad. Y obviamente, si alguna de mis obras fuera llevada a hacer una serie o a hacer una película, creo que ese es un sueño muy, muy Oh, importante. molaría, molaría.
¿Vivís en Zaragoza? En Zaragoza, sí, sí. Vale, pues oye, la próxima vez que pueda ir y a presentar algo y tal, por favor, Y nos conocemos, ¿vale? quedamos y hablamos Eso en es, persona, te dedico todos los libros que quieras eso es. y Sí, sea un placer y nada, pues yo también estoy muy contento, muy agradecido de que me hayas abierto las puertas de tu biblioteca, ¿no? De tu blog, de tus vídeos para pasar conmigo este ratito y muy agradecido de verdad de que, pues eso, de que me des la oportunidad de charlar y de hablar de los libros y gracias a todos los seguidores, a todos los lectores y lectoras por estar ahí, por defender la cultura sobre todo, defender las librerías que son fundamentales exacto. y defender a estos libros que sin la gente, ni el viaje de Marcos, ni todos los demás que vinieron después, estarían donde están, porque, porque no estamos ni yo soy un escritor famoso de salir en medios masivos de televisión o tal, ni los libros están en editoriales gigantescas con una capacidad de penetración en las Ujú. librerías absoluta, entonces los libros habrían desaparecido. Y gracias al boca a oreja, gracias a tanta gente que ha comprado y regalado y vuelto a regalar y prestado y perdido y vuelto a comprar y así durante años, primero el viaje de Marcos y luego todos los demás, pues yo hoy estoy aquí y tengo la posibilidad de seguir escribiendo y de seguir, sobre todo escribiendo, podías escribir para mí, ¿no? Pero de seguir compartiendo lo que escribo con los demás. Entonces, para mí eso yo lo tengo siempre muy presente que vosotros y los lectores y las lectoras sois la gasolina de los autores, ¿no? Ujú. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Que va, gracias a ti. Además, te iba a pedir que me dijeses una conclusión y yo creo que es que esa conclusión es ya perfectísima. Vamos, que eso, que Muy bien. millones de gracias, Óscar. De verdad que te agradezco mucho que hayas querido estar, que además seas así de cercano, que seas, no sé, que hayas sido tan amable desde el principio y te hayas mostrado tan disponible. Es un honor, de verdad. Y eso, que vamos, estoy súper contento. Ya está. Muchísimas gracias, Pues, Óscar. y nada, animar a la gente a que participe en el sorteo Muy bien, eso. del ejemplar que tengo aquí, del viaje de Marcos, Eso es. y que será de verdad Mm. pues un placer. Aquí está, esperando a que participéis en el sorteo, ya explicarás Sí, cómo se lleva a cabo. sí, Y de verdad, pues encantado de dedicarlo bueno, de estar con vosotros. qué guay. Y ya está. Ahora explicaré cómo es el sorteo, pero hablando antes de abrir el vídeo, hemos hablado Oscar y yo que seguramente si puede ser el día que haga el concierto, sí, voy a hacer un concierto aquí de yo qué sé, el Oye, sorteo podemos cantar un karaoke o también. algo. El día que haga el sorteo en directo en mi cuenta de Instagram, que luego lo explico, seguramente si puede, Oscar estará también ese día en el directo para hacer el sorteo conjunto y así, vamos, yo creo que va a ser mucho más chulo y que eso, que gracias también por eso. Lo intentaré de verdad, entrar aunque sea un momentito para acompañaros Ujú. durante el sorteo y espero que para entonces pueda tener también alguna noticia más Ah, qué bien, concreta que compartir con todos vosotros. qué bien. Bueno, pues nada, Oscar, que muchísimas gracias y nada. Ahora, sobre todo, lo que más deseo a la gente todo el rato es muchísima salud, porque creo que es lo que más nos hace falta. Sí, sí. Así que, pues eso, sigue regalándonos novelas como las que escribes, que es un placer. Y nada, con muchas ganas de leer todo lo nuevo que saques. Muchas gracias. Cuidaros todos y un beso. Oscar. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Oscar. Ha habido un par de trozos que se han perdido porque con el zoom hay partes que no se ven, que ha habido problemas y se han tenido que eliminar. Por ejemplo, una en la que hablábamos de las redes sociales de Oscar, que nos comentaba cuáles son, os las voy a decir yo. Podéis encontrarlo en la web oscarhernandezcampano.com, que os la dejo aquí. En Twitter lo podéis encontrar en Oscar Ercam, que también os la dejo aquí.
Su Instagram es Óscar Hernández Campano, os lo dejo aquí. Y su Facebook es Óscar Hernández Campano, escritor, que os lo dejo aquí. Así que nada, muchísimas gracias Óscar por esta entrevista, por ser tan cercano, que sepas que he aprendido un montón de cosas de ti y que estoy súper contento porque para mí eres uno de mis autores favoritos y ha sido todo un honor tenerte en este canal. Así que ahora vamos a pasar a contar cómo participar en el sorteo de un ejemplar firmado del viaje de Marcos. Vamos allá. Hay que hacer 3 cosas para ganar el libro firmado de Óscar Hernández Campano, ¿vale? Primera, Tenéis que seguir el Twitter de Óscar Hernández Campano y el mío. El Twitter de Óscar es OscarErcam, que os lo dejo aquí abajo, ¿vale? Escrito. Y el mío que es David Lipulón, que os lo dejo aquí también abajo. Paso 2. Compartir este vídeo en Twitter, etiquetándonos tanto a Óscar como a mí y etiquetando a 2 amigos más que creáis que les pueda gustar este vídeo. Tercer paso, escribir en comentarios aquí abajo, quiere un ejemplar firmado del viaje de Marcos. Lo pongo aquí la frase también, así que eso. 3 pasos, muy sencillo y nada, mucha suerte. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que las entrevistas son un poco más largas, pero las considero súper interesantes. A mí me está gustando mucho poder hacer entrevistas a autores, primero por conocerlos, por conocer parte de su trabajo, de su trayectoria y saber un poco más de las novelas que tanto me han gustado cuando las he leído. Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que queráis decir, ya sabéis que lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y tened mucha salud y un besico muy grande. Chao, chao.